Porque todos los seres tenemos derecho a sanar, pero nadie dijo que es fácil. Tejidos de conciencia, con Marianne de Yaca, terapeuta sanadora, creadora del sistema holístico Tejido Eónico de Sanación. Les damos la bienvenida a su podcast Tejidos de Conciencia. Yo soy Anita Lobi. Y yo soy Marianne de Yaca. Muy bienvenidos a todos a este episodio en el que vamos a procurar no aparentar. Vamos a procurar ser auténticas en todo lo que vamos a compartir con ustedes. Ay, Marianne, fíjate que a veces me escucho en la introducción de bienvenidos, con un entusiasmo que digo, me choca escucharme a mí misma. Digo, pero no me Ajá. sale de otra manera. Sí. Y hoy vamos a hablar de las apariencias. La apariencia y el disfraz de la vida Sí, cotidiana, ¿no? Cuando es necesario usar un disfraz, cuando no es necesario y cuando se convierte en como si fuera nuestra propia piel, ¿no? Que ni nos damos cuenta que vivimos una vida de apariencia. Ujú, sí, ¿verdad? Cómo a veces construimos personajes sin darnos cuenta, ¿no? ujú. Porque normalizamos aparentar. Quizás incluso, o sea, es más fácil ver en el otro, ay, ¿no? Esa sensación de que el otro está aparentando, pero nosotros darnos cuenta que normalizamos aparentar ciertas cosas es más difícil, ¿no? Es bien difícil, o nos vamos con la apariencia, ¿no? O sea, yo he escuchado a muchísimas personas decir, por ejemplo: "Mira qué exitoso es, qué bien le va, y además qué buena persona se ve", porque ve el coche que tiene, y ve cómo se viste, y ve cómo habla con estos modales, y tan educado, y tan no sé qué. Y luego te vas enterando de unas cositas que dices: "Guau", ¿no? Y este es el del coche grande, bonito, lujoso, última moda, o es el de la ropa, todo así caladito, o así caladita. ¿Y qué hay detrás realmente de ese ser humano, no? Hay que ver si hay una autenticidad ahí, o si hay una apariencia, y en realidad se está ocultando algo. Ujú. Así es. A ver, y para arrancar este tema, ¿para qué aparentamos? ¿No? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene esto? Sí, esto de la apariencia, mira, lo podemos ver muchísimo en la educación antigua, sobre todo en una educación ancestral que está sostenida por las apariencias, ¿no? Hay que recordar, la vida, por ejemplo, en el siglo XIX, en donde todo era apariencia. Todavía nuestros padres y nuestros abuelos estuvieron educados en esta vida de apariencias. Yo creo que actualmente ya se está rompiendo mucho con esta educación basada en las apariencias, pero todavía se dan casos, ¿eh? En donde la gente no está acostumbrada a aparentar porque fue lo que aprendió a hacer y porque su mamá era así, su abuela era así, o su abuelo, o su papá. Entonces, esta vida del siglo XIX en donde las emociones y la sensibilidad no podían demostrarse, ¿no? Era de mala educación hablar de las emociones, de mala educación hablar de los sentimientos. Nadie tenía por qué enterarse si estabas triste, si estabas enojada, si estabas no podías aparentar ninguna emoción y tenías que dar una apariencia de neutralidad, porque tampoco podías aparentar el enojo. Todo era neutro. ¿Qué había detrás de esa expresión neutra cuando te enterabas de una muerte o cuando pasaba algo fuerte dentro de la familia o cuando tenías un colapso? Pues nadie se podía dar cuenta. Tú no era de mala educación incluso, abiertamente llorar o hablar de la tristeza que eso te provocaba. Y, las personas consideraban como una norma adecuada de la buena educación guardar toda la emoción y toda la sensibilidad. Bueno, la sensibilidad se guardaba tanto
que ni siquiera había una conciencia de la sensibilidad, ni siquiera se cuestionaban qué estoy sintiendo. La propensión era a tapar inmediatamente la sensibilidad, es como decir aquí no pasó nada, ¿no? Aquí no se sintió nada, no pasa nada, sigamos adelante, no pasa nada, todo está bien. Y al tapar la sensibilidad, pues también vas a tapar la expresión de aquello que se siente para mantener una apariencia que no tiene nada que ver con la esencia y con la autenticidad de tus emociones. Entonces, esto lo podemos ver muy, muy fácil dentro de un contexto del siglo XIX y todos los inicios del siglo XX, lo que empezó a abrir, digamos, esto de ¿y tú qué sientes y qué te está pasando? Fue pues el psicoanálisis, ¿no? El psicoanálisis es una herramienta, es todo un conocimiento que es un parteaguas y las personas empiezan a preguntarse por primera vez qué es esto de sentir y qué es esto de expresar. Y por ahí tienes una serie de filósofos y de filósofas y de personas muy críticas que empiezan a hablar de sus emociones y son unos cuantos, son los menos, ¿no? Pero cada vez se va abriendo más esta posibilidad de poder abrir acerca de las emociones. Pero, digamos, Hoy es... Marianne, y en el siglo XIX hasta, te escuchaba y decía, hasta se aparentaba el cuerpo, ¿no? Metido en un corset y en una Ah, falda claro. así. O sea, ni Sí, claro. siquiera podías mostrar tu cuerpo tal como es. Exactamente, sí, no, el corset y bueno, sobre todo, yo creo que la restricción máxima era a la mujer, precisamente. Era la mujer que tenía que estar completamente contenida, incluso recordemos que en la antigüedad se usaba hasta el cinturón de castidad, ¿no? Los hombres no usaban nada para la castidad, pero a las mujeres sí les ponían ese candado que les impedía no solamente sentirse, sino pues que fueran infieles o que fueran a engañar ahí al marido y que fueran a tener amantes. Entonces, eh, tenemos por una parte esto de la educación del siglo XIX, que es la educación victoriana, se le llama, y me gustaría aquí hacer referencia a esto, a una película que ya tiene muchos años que se llama Sense and Sensibility, que es una película bien bonita, una película inglesa, y habla de lo que pasa con dos hermanas cuando quieren expresar sus emociones. ¿Qué pasa con la relación, con su relación amorosa? ¿Qué pasa en la relación del padre? ¿Cuáles son las consecuencias que hay de la represión emocional y y de la represión de esta manera de ser sensibles? ¿Cómo no lo pueden demostrar? Recomiendo, si no la han visto, recomiendo mucho que la vean, ya tiene muchos años. Si ya la vieron, pues que la repitan, porque es una película, además está muy bien hecha y es una película que nos muestra de una manera muy clara esto de lo que estamos hablando ahora. Y hay otras maneras, ¿no? Hay otras apariencias y hay otros disfraces que utilizamos en la vida cotidiana que también queremos abordar. Ujú. Por ejemplo, este, hablabas, bueno, de dónde, que eso no se usa tanto en la educación, pero yo creo que cambió la manera, o sea, no estamos en la educación victoriana, pero aparentamos como por Por otros otro lado, motivos, ¿no? Por otros claro. lados, como que seguimos aparentando para querer encajar en cierto grupo, para no sentirnos rechazados. Ujú, para Este, pertenecer, para ser queridos, para ser aceptados. también para, como decías, ¿no? Para aparentar éxito. Ajá, para ocultar, ¿no? Muchas personas aparentan para ocultar una verdad, para ocultar el fraude, para ocultar los secretos, y entonces se aparenta y se omite información. Se hace como que aquí no pasa nada, ¿no? Porque la apariencia va de la mano con omitir información. Cuando hay una información como algo pasa en la familia, y entonces eso resulta una vergüenza para la familia. Todo el mundo lo sabe, pero nadie habla de ello y se omite la información, como si por no hablar de ello esa información no existiera. Y entonces vas a aparentar
que aquí no pasa nada, vas a aparentar que yo soy muy feliz, ¿no? Como pensemos en un ejemplo muy cotidiano. El marido que le es infiel a la mujer y que tiene además otra familia, que tiene otros hijos y otra familia. Y la mujer sabe, porque el marido no llega en las noches, porque el marido se comporta diferente. La mujer sabe, tiene todos los indicios y puede demostrar que el marido tiene otra familia, tiene otra relación. Sin embargo, le genera tanta vergüenza que no va a hablar de ello. Se va a quedar callada como si eso no existiera, va a hacer como si no pasara nada y va a dar una imagen, una apariencia de tener un muy buen matrimonio, una linda familia, va a decir que el hombre que es su esposo es el mejor marido, el más cariñoso, el más presente, que ella es la más afortunada y la más feliz. Y luego de repente esto, que es una verdad que ella oculta, va a salir a la luz en algún momento. Y entonces así tenemos historias de personas que a la hora de morir, en el momento del velorio, de repente llega alguien que se presenta como la señora del difunto, con otros hijos que no son los hijos de la esposa legítima, digamos, de la esposa legal. Y hay hombres que tienen más de una familia y que tienen más hijos regados por otros lados, ¿no? Esto es bien interesante. Pero, ¿qué pasa cuando se aparenta? Eso es lo que queremos ver. ¿Qué pasa cuando se oculta esta verdad y aparentamos esto? Entonces, hay muchos casos en los que se presenta la mujer, llega con los hijos y la esposa legítima desconoce esta situación, dice que ella no sabía nada, pero además va a decir que esa mujer miente, que eso no es cierto, y va a decir, y de esto no se vuelve a hablar. Y encripta la información. ¿Cuál puede ser la consecuencia de una vida basada en apariencia y en encriptar una verdad? Entonces, fíjate, curiosamente, la persona que origina este secreto o esta información que está oculta, va a empezar a generar en las generaciones futuras índices de enfermedades. Y la enfermedad más común que surge de esta situación es el cáncer. Entonces vas a tener que de repente va a tener una o dos hijas con cáncer y luego estas hijas van a tener hijas que también van a tener cáncer y luego las hijas van a tener más hijas que también van a tener cáncer. Y entonces así vas a ir viendo un cáncer que se pasa de generación en generación. Hemos visto ya en otros capítulos cómo el cáncer es información oculta y los tumores son secretos o información velada. Entonces, tenemos una repetición sistémica de una enfermedad como es el cáncer en mujeres o en hombres o en ambos mujeres y hombres. Y decimos que en mi familia o que en la familia hay una propensión al cáncer por ADN, porque se hereda en el código genético que quién sabe de dónde viene. Entonces, cuando nosotros nos ponemos a indagar un poquito más atrás y más al fondo, encontramos que hay algo que se ocultó y algo que se aparentó. En el momento en que esa información se abre y se pone a la luz y empezamos a hablar de ello, empezamos a comunicarnos unos con otros como, a ver, esto fue lo que pasó, esto es lo que está pasando, estas son las consecuencias y se toma conciencia, es bien valioso porque podemos frenar la condición repetitiva del cáncer. Y entonces podemos pensar que entonces, bueno, mis hijos o mis nietos pues ya no van a tener esta necesidad de alterar sus células porque aquello que estaba oculto ya ha sido descubierto y ya se puede hablar de ello con toda naturalidad. Ocultar la verdad siempre va a tener una consecuencia. Y la primera consecuencia está en la salud, está en el cuerpo físico. Y también con lo que hablabas de esta
como aparentamos las emociones, ¿no? Esta, como que muchas veces desde chiquitos es como, no te rías, o sea, ni te rías demasiado, ni llores en público, ni muestres tu enojo, entonces hay que aparentar como que siempre estoy bien. Ujú, Y las consecuencias también pueden ser hasta el suicidio, ¿no? Desde una depresión o por ansiedad supuesto. o aguantar también esto de aparentar la relación perfecta. Algo que he escuchado mucho cuando se separa una pareja es, ¿cómo? Si ustedes tenían una relación tan linda, Exacto. Sí, ¿verdad? Y dices, ay, qué bien que hicimos el trabajo en aparentar, exacto, exacto. Sí. ¿no? Es la verdad va a salir a la luz tarde o temprano, siempre. Siempre, en algún momento va a surgir y entonces vas a decir, pues esta es la verdad. La verdad es que esta relación no es la relación perfecta. La verdad es que no nos llevábamos tan lindo. Nos peleábamos muchísimo, estábamos en desacuerdo todo el tiempo, ya no estábamos en contacto, ya no estábamos realmente vinculados. Y bueno, esto es con respecto, por ejemplo, a las relaciones, pero también tienes a las personas que quieren aparentar que tienen un nivel económico más alto que el que verdaderamente tienen. Y entonces los ves con coches último modelo, con ropa cara, con accesorios como las bolsas y así muy caros, El reloj. con el reloj. Y te voy a decir que otra es un accesorio de apariencia, la bolsa, ¿no? Tantas personas que ahorran y ahorran para comprarse una bolsa Coco Chanel o Carolina Herrera o de estas marcas así que son exorbitantemente costosas y que las personas van ahorrando de su quincena, ¿no? Poco a poco, cada vez más, hasta que juntan, quién sabe cuánto tiempo ahorran hasta juntar esa cantidad de dinero para poderse comprar una bolsa. ¿Y qué tan importante es para la gente demostrar que tienen un nivel económico que no corresponde con la realidad? Puedes verlo también con los hombres, como decíamos en un inicio, que les es tan importante tener un carro último modelo y usar ropa de marca de último modelo, también a la moda y todo lo que eso representa en la apariencia, forma parte de la apariencia ahora hasta los tenis, la marca de tenis que traes, el reloj, como bien decías tú, este tipo de accesorios en donde necesitas estar posicionado en un estatus y sentir que formas parte de una élite. Cuando miras la realidad de esta persona, pues te das cuenta que esa persona tiene deudas bárbaras. No quiero decir que todos, abusados. Hay gente que no tiene deudas y que de veras se puede comprar lo que se compra, ¿no? Pero mucha gente no tiene esa realidad y se endeuda. Y deben por todos lados e incluso he llegado a conocer a personas que para tener este nivel de élite cometen fraude, engañan, mienten, no pagan, piden préstamos que nunca pagan y van cometiendo fraudes por todos lados. Y esto es lo que se oculta con el disfraz en su vida cotidiana de pertenecer a un estatus económico que en realidad no poseen, ¿no? Mm. Tenemos Pero otra área. dentro de esto, Marian, A fíjate ver, que quería compartir, porque a veces me parece tan chistoso como hay personas que tienen el dinero para gastar o sea, prefieren gastar en una, no sé, una camioneta Mercedes-Benz para aparentar o mostrar el dinero, pero les cuesta tanto, por ejemplo, no sé, pagar algo que tenga que ver con su salud. Ay, esto qué caro que claro, es. claro. Y Sí, entonces, qué chistoso, ¿no? Como muy chistoso como el valor que le damos a ciertas apariencias, claro. descuidando cosas que quizás son más Esenciales, fundamentales. que son Sí. esenciales para tu propia vida. Sí, claro. Entonces te puede parecer muy caro atender tu salud o te puede parecer muy caro
comprar la mejor comida, comprar comida orgánica, que siempre es más cara que la comida que se vende así en el mercado, ¿no? Y te vuelves codo contigo mismo en este sentido de cuidar tu bienestar, Porque son cosas pero que no se ve así, no le podemos. Ah, mira, mi lechuga es orgánica. sí, claro, exacto, pero no nos dan este estatus, ¿no? No. Fíjate que hace muchos años conocí a una persona es así, el retratito de lo que estamos hablando. Era un hombre que vivía de préstamos, nunca pagaba los préstamos, se la pasaba huyendo todo el tiempo, se la pasaba escondiéndose de todos sus acreedores, se escondía de los bancos, se escondía de todos lados. ¿Quién sabe cómo le hacía para conseguir que alguien le prestara? Este tipo de personalidades son personalidades muy seductoras y ya tuvimos un episodio hablando de la seducción, ¿no? Y entonces este hombre, que todo lo pedía prestado, traía muy buen carro, se vestía con unos trajes sastres muy finos, sus camisas todas eran de lino, tenían su nombre grabado en la camisa y era un hombre muy elegante, muy bien portado, muy educado, muy culto, pero era un fraude completito. ¿Y cuál fue la consecuencia? Este hombre en apariencia, no nada más era fraudulento, tenía cuadros depresivos bien profundos y era lo que realmente tapaba. Tapaba el daño generado por las heridas que tuvo en su infancia, que nunca quiso atender. Le pareció que atender a terapia era algo que no servía de nada y además que todos los terapeutas eran muy caros. Y el final de este hombre fue bien triste porque acabó quitándose la vida. Entonces, vemos cómo entre los acreedores que te persiguen, entre una mentira que ya no puedes ocultar más, entre la depresión que te carcome la existencia y los niveles tan altos de ansiedad, te pueden llevar a terminar con tu propia vida en lugar de vivir una vida plena y de morir satisfecho por tus logros y satisfecho por quien eres, ¿no? Entonces vemos que las consecuencias de la vida en apariencia son tremendas y te pueden generar un trauma que, que va a, ¿cómo te dijera? Que va a desequilibrar tu vida emocional en algún momento de tu vida. También pienso, y era lo que te quería compartir hace ratito, en las personas que quieren, que aparentan este nivel económico alto y entonces hacen un esfuerzo descomunal para que sus hijos estudien en la mejor escuela. Porque les parece que lo importante no es lo que los hijos aprenden dentro de la escuela, sino el tipo de personas con las que se van a rodear. Y dicen, pues lo más importante en la vida son las relaciones, las conexiones, las palancas, las influencias, y eso lo vas conociendo dentro de la escuela. Y aquí tienes a los papás sacando préstamos, quitándose bienestar de su vida cotidiana con tal de pagar una escuela costosa, endeudándose con la escuela misma y luego tienes estas mensualidades que ya no pudiste pagar y luego la escuela te habla y te dice, señor, su hijo ya o su hija ya no puede estar estudiando con nosotros porque debe 3 mensualidades. La vergüenza del hijo o de la hija de que, oye, te tenemos que sacar hoy de la escuela porque tu papá no ha pagado. Y a la larga, he tenido muchos pacientes que tienen cuadros depresivos profundos por haber estado en una escuela que no tenía que ver con su nivel real económico. Y entonces ahí los tienes yendo con el psiquiatra, teniendo pastillas antidepresivas, pastillas para bajar la ansiedad, porque la ansiedad empezó desde la misma edad escolar y con una sensación continua de pobreza, porque cuando estás en una escuela que no corresponde a tu nivel económico real y auténtico, tú te sientes el pobre del salón, el pobre de la escuela, ¿no?
cómo todos los compañeros pueden irse de vacaciones a Europa o se van a Estados Unidos o hacen intercambios con el extranjero o llegan por ellos, no la mamá y el papá, el chofer. O este tipo de cosas, o viven en unas casas que no macha con la casa en la que tú vives. Y entonces vas creciendo con una sensación de pobreza, de ser el pobre. Y esta sensación de pobreza, en lugar de tú sentir que perteneces a una élite, lo que sientes es que no vales, es que eres menos y que tu vida pues no se puede conocer. Empiezas a ocultar tu vida cotidiana, no invitas a nadie a tu casa porque se van a dar cuenta, no hablas de tu papá o no hablas de tu mamá porque se van a dar cuenta y todo empieza a ocultarse. Y luego los ves crecer y son estos jóvenes o estos adultos jóvenes que empiezan a generar las mismas incongruencias que los padres. Y su mayor angustia es no tener dinero. Su mayor angustia es no poder tener un trabajo que les pague lo suficiente para tener ese nivel de vida al cual han aspirado desde que son chiquitos. Y a lo mejor nunca llegan. Y que nunca lleguen va a generar un trauma en la vida de este niño y una incapacidad para poder aceptar su realidad tal y como es. Y a veces, aparentamos al revés también, ¿no? Me han dado, me acuerdo una vez una mujer mexicana, me dio un Ujú. consejo, me dijo, aunque te vaya muy bien en el trabajo, tú con el hombre aparenta que te Ah, falta, claro, aparenta que no tienes, claro. aparenta que no es suficiente, porque, ¿no? Como que también a veces parece que necesitamos aparentar que no nos va tan bien. Exacto, sí, para no despertar la competencia del marido, para no despertar la envidia del marido, o para que el marido no diga, pues como te va mejor que a mí, pues ahora tú manténme, o sea, sí se despiertan muchas cosas cuando hay una competencia entre el hombre y la mujer. Y muchas mujeres tremendamente exitosas, una de dos o aparentan que no les va tan bien o frenan su propio crecimiento para poder sostener esa apariencia. Como, no, yo más me vale no crecer mucho, más me vale no ganar mucho dinero, porque si no mi marido me deja de apoyar o me deja de proteger o se pone muy agresivo. No hay maridos que cuando la mujer crece se empiezan a enojar con la mujer y no lo toleran. Entonces, esto es cierto, esto que comentabas tú, ¿no? O no demostrar el éxito con las amigas o con la familia, porque puedes despertar la envidia. Y si despiertas la envidia, esto también es un peligro, porque te empiezan a atacar y te empiezan a agredir y empiezan a competir contigo y no quieren que te vaya tan bien y entonces tienes que guardarte. Tienes que, así como aparentamos guardar las emociones, pues ahora también puedes aparentar guardar el éxito. Oye, y las emociones también a veces puede ser que las guardemos porque te- tenemos la sensación de que vamos a incomodar al otro, ¿no? Como Ujú. si muestro mi tristeza, pues luego las demás personas no saben qué van a hacer con mi tristeza, ¿no? ¿Dónde pongo Claro, esto? pero también sí demuestro mi alegría. Mm. Hay niños a los que no se les permite tener demostraciones efusivas de alegría, porque así como está mal que alguien llore en público, también está mal que alguien ría y que sea efusivo en público. Es de un lado y del otro lado en donde te tienes que contener. O aparentar, cómo nos enseñan a aparentar que nos cae bien alguien, que Ujú, en realidad sentimos rechazo y eso es bien duro también cuando a los niños se los obliga muchas veces ujú. a estar con algún adulto, con alguna tía o un tío, algo ay, que no quieren. Sí, o cuando les obligan a saludar a un señor que en realidad no es una buena persona.
pero y el niño lo percibe, hay niños que son bien perceptivos y no quieren saludarlo, no quieren estar en contacto con él, pero los obligan así saludar, por supuesto. Y es como empezar a deformar a los arbolitos, ¿no? Un niño es como un arbolito que empieza a crecer y cuando lo obligas a tener una serie de actitudes que no tiene que ver con una educación, que no tiene que ver con porque no nos podemos ir al otro extremo de los niños berrinchudos que se tiran al piso y empiezan a patalear, es otra cosa, ¿no? Hay gente que dice, no, yo a mi hijo lo dejo expresar lo que quiera y hacer lo que quiera y no ponemos límites tampoco, nos vamos al otro extremo. Entonces sí tenemos que cuidar estos límites perdón, estos extremos entre o lo reprimo completamente o no lo reprimo nada y no le pongo límites y entonces que haga lo que quiera. Entonces tenemos estas personas que son berrinchudas, voluntariosas, reactivas, que gritonas, tercas, que acaban manipulando con sus propias actitudes a todos los adultos, ¿no? Entonces, necesitamos ser lógicos y coherentes. No vamos a reprimir, pero vamos a permitir que se expresen los niños o que se expresen los adultos, pero vamos a cuidar de no caer en los extremos. Fíjate que hay personas que si vivieron toda la infancia en el extremo de haber sido muy reprimidos, de repente caen, ya cuando son adultos, pueden caer en el otro extremo. Y entonces se vuelven pues bien neurasténicos, chillones, reactivos, gritones, ¿no? Entonces, cómo estar en los extremos es igualmente inadecuado. Cómo aprender a no aparentar, no tener el disfraz y dentro de esto estar en un punto medio que nos permita una convivencia saludable con nuestro entorno. Ujú. Y justamente, ¿no? Es el nivel al que queremos aspirar. O sea, ¿cómo lograr ser conscientes de lo que aparentamos en la vida cotidiana? Porque a veces en la vida cotidiana, pues, no sé, acabo de tener una crisis, pero voy a la verdulería y pues necesito un poco componerme, ¿no? Claro, Aparentar claro, que claro. soy una persona entera, hacer mis compras, ¿no? Y no confundirnos en ese disfraz sin, o sea, no generar una desconexión con nuestra verdad o con lo que nos está pasando realmente. Exacto, sí. O sea, poder guardar nuestra emoción es como ponerla en pausa por un momento, ¿no? Si estamos muy tristes o si estamos enfermos, si nos sentimos muy mal, pero tenemos que ir a trabajar. ¿No? Si eres terapeuta, tienes que ver a tus pacientes. Si eres empresario, tienes que ver a tus clientes. Si trabajas dentro de una empresa, pues tienes que convivir con todas las personas dentro de la empresa. Entonces, hay una emoción que es auténtica. Lo importante es primero detectarla, no ocultarla, no ponerle tierra. Primero detectarla, darnos nuestro tiempo y nuestro espacio para poder expresar esa emoción, para poder llorar o para poder gritar o para poder hacer lo que nosotros necesitamos hacer y luego hacer una pausa en la expresión de la emoción sin negarla y poder, es como una capacidad más adulta y equilibrada de gestión de las emociones y poder estar en el trabajo, poder estar bien, poder generar todas nuestras acciones de una manera coherente. Poder hacer esto no quiere decir, me voy a tener que poner el disfraz de la señora que trabaja porque pues ahorita no me toca. No es necesaria, no hay necesidad de ponerse un disfraz porque estamos sabiendo cómo estamos de manera bien consciente. Es simplemente no contaminar con nuestra emoción una relación que no tiene nada que ver con lo que estamos viviendo, ¿no? Como una relación laboral. Y mantener el orden en las relaciones. Cuando queremos llevar esta emoción a todos los ámbitos de nuestra vida, que es el otro extremo,
contaminamos las relaciones porque empezamos a revolver todo. Entonces estamos en una, no sé, en una relación de negocios y de repente nos ponemos a llorar porque se acaba de morir mi mamá y entonces ahí ya no fue ya no hubo acuerdos, ya no hubo nada, ya se rompió el orden y ya irrumpimos en un espacio que en ese momento sí que no es necesario hablar de nuestras emociones. Entonces necesitamos ser adultos, maduros, inteligentes, lógicos, para saber en qué momento podemos sacar a la luz esta emoción que es auténtica. Y para eso tenemos espacios de intimidad. Podemos proveer espacios de intimidad con nuestro terapeuta, espacios de intimidad con nuestra pareja o con un amigo, una amiga, en donde podemos abrir el corazón y decir, esto es cómo me siento, esto me está pasando, y el otro te puede recibir con toda su autenticidad para que tú puedas aflorar tus emociones y darle cauce de una manera sana y adecuada. Y estaba pensando cómo para distintas personas es más importante aparentar cierta cosa, ¿no? Como yo que soy más dramática y emocional, lo que más me cuesta aparentar es eso, como, ay, ¿cómo hago para aparentar si traigo todas estas emociones? O hay otras personas que les es mucho más importante aparentar en la ropa, ¿no? O el carro y En la no, imagen. en la imagen, exacto. Ujú. Otras personas que lo más importante para ellos aparentar es el optimismo, ¿no? Que Ujú. así. Y me pregunto si es solo por, no sé, por crianza, por la educación que recibiste o también por tu tipo de personalidad que traes o por qué Yo crees creo que está. que, no, yo creo que tiene que ver con crianza y educación, que esas van juntas, y el entorno. ¿En qué medio te desenvuelves? No es lo mismo estar en un colegio de apariencias que estar en un colegio en donde la educación es más libre y es más humanista y es más, o sea, el entorno es muy importante. El entorno familiar, el entorno es académico, el entorno laboral, los entornos también son muy importantes en este mundo de apariencias. Una, peli, una película que me gusta mucho y que habla muy bien de las apariencias. Parece una película muy boba y es una película bien profunda que de veras recomiendo mucho. Es la película de Barbie. Barbie es un buen ejemplo, esta película, en donde puedes mirar el mundo de las apariencias y qué pasa, cuáles son las consecuencias, cuáles son todas las personalidades que se aparentan, por qué se aparentan, ¿no? Cuál es la necesidad de aparentar y de tener este disfraz. Y luego cómo cuando uno de los riesgos más grandes en un entorno superficial que tienes cuando dejas de aparentar y cuando dices, pues esta soy yo y me voy a mostrar al mundo como soy, es que seas rechazado por tu entorno social. Eso puede suceder, es un riesgo y tenemos que asumir ese riesgo. Si tenemos el riesgo de mostrarme como soy y eso va en contra de las normas de mi familia y en contra de lo que se supone que es correcto, pero soy yo. Por ejemplo, en una familia de, no sé, de ingenieros, que salga un pintor, ¿no? Que son dos maneras tan distintas de relacionarse con la vida. En una familia de pintores o en una familia de artistas, que de repente salga alguien financiero, ¿no? En una familia de bohemios, que de repente salga un banquero, ¿no? Entonces, tenemos que ver cómo a nosotros mismos nos cuesta trabajo aceptar a alguien que es diferente a lo que yo considero que es correcto o al entorno que yo considero que está bien para mí. Entonces, está bien para mí vivir en un mundo que puede ser así, artístico y sensible y todo bohemio, y entonces tengo una propensión a rechazar todo lo que no es igual a mí. ¿Y qué tanto de mi entorno y de mi vida bohemia y artística, hasta dónde
la sigo como una autenticidad de mi propio ser y hasta dónde me pongo el traje del bohemio o del artista porque es lo que se ve bien en la familia. Entonces, necesitamos mirar en los distintos ámbitos a los que pertenecemos, cómo tendemos a ponernos un disfraz de aquello que la familia acostumbra a que es como lo que se ve bien o lo que es correcto. Mm. O a veces como decías, por el entorno, ¿no? Como por los grupos a los que vamos perteneciendo de repente me he visto todo de negro. O, o Oh, después ya oh. cambié y, ¿no? Y soy la ejecutiva, ¿no? O me he visto como, como eso va impactando. eh, Sí. y bueno, uno de los precios que creo Bueno, que espérame, antes de sí. que hables de los precios, me parece bien importante, porque ahorita lo que tocaste es el disfraz, ¿no? El disfraz de la vida cotidiana y cómo cuando necesitamos como compararlo a cuando hemos ido a una fiesta de disfraces y nos ponemos un disfraz. ¿Y qué pasa cuando nos ponemos ese disfraz? Es como si te pones el disfraz de bruja, te vas a apropiar de toda la personalidad de la bruja, vas a actuar como bruja, te vas a maquillar como bruja, te vas a despeinar como bruja, no sé, vas a caminar como bruja, vas a querer hechizar a todo mundo como las brujas lo hacen y te vas a divertir muchísimo con eso, ¿no? Si te pones el disfraz eh, ¿de qué será tú? Ahorita que decías de todo de negro, ¿no? De fantasma o de Drácula, es interesantísimo ver cómo adquirimos la personalidad completa del disfraz que usamos en una simple fiesta de disfraces. Y esto es lo que hacemos con nuestra vida cotidiana. Si estamos trabajando y somos ejecutivos, pues a lo mejor para ir al trabajo nos ponemos el disfraz de la ejecutiva, pero llegamos a la casa, te quitas los zapatos, te quitas el saco, te quitas no sé qué. ¿Y cómo podemos regresar a nuestra esencia? Porque de repente podemos utilizar disfraces porque son necesarios en el ámbito donde nos manejemos, ¿no? Ahora ya es un poquito más relajada esta manera de vestir dentro del mundo empresarial, ya no son tan estrictos con el código de vestimenta, pero ve cómo hay códigos de vestimenta también. Si trabajas hay uniformes empresariales con la marca, porque quieren hacer una identidad, y todo esto de la identidad obedece a un disfraz. Entonces, ¿qué tanto el disfraz que utilizo para una actividad o para otra va con mi esencia? Y qué tanto ese disfraz está totalmente en contra de mi esencia. Y lo que es muy importante es conocer mi esencia. Conocer la esencia me va a permitir utilizar disfraces diferentes en distintos momentos y en distintos contextos, como cuando vas a un velorio, no te vas a vestir de fiesta, te vas a vestir de negro o de blanco y utilizas el disfraz de luto porque es lo apropiado para ese momento, ¿no? Entonces, si yo conozco mi esencia, si yo me acepto totalmente como soy y como no soy, puedo jugar con el disfraz de la vida cotidiana, jugar con los disfraces y con las personalidades que puedo tomar según la actividad que esté haciendo, como no es lo mismo Ana Lobby de mamá yendo a dejar a su hijito a la escuela, que la Ana Lobby que puede estar en su casa trabajando con pacientes, que la Ana Lobby que puede estar con sus amigas jugando pádel, que la Ana Lobby. Entonces, cada actividad tiene como diferentes reflejos de nuestra personalidad, cada uno con su disfraz, pero lo que tiene que quedar intacto es la esencia. No podemos ir en contra de nuestra esencia. Y hay que mirar de los distintos reflejos en las actividades y en los disfraces, qué estamos dispuestos a asumir y qué no. ¿Cuál es ese disfraz y cuál es esa apariencia que ya va en contra de mi esencia? Porque cuando vamos en contra de la esencia es cuando generamos enfermedad o conflictos en el exterior, desorden en la vida cotidiana.
Y mucha soledad. Bueno, estaba pensando en el gran costo que tiene aparentar en quedarte solo, en que no tengas relaciones con profundidad, ¿no? Donde Ujú. se vuelva todo muy superficial. Exacto, claro. Ujú. Y entonces pues, te vas aislando, ¿no? En Ujú. esa, que si no se, exacto, y las conversaciones, ¿no? Hasta Sí, dónde todo quedan. superficial. Ujú. Solo hablas de la moda, solo hablas del clima, solo hablas del trabajo, solo dices chistes, solo ahí, pero no hay fondo, no hay ¿y tú cómo te sientes? ¿Y tú cómo estás? No hay ni algo que se comunique acerca de eso, ni tampoco hay una escucha que lo reciba. Y así hay familias Ujú. enteras, en donde todas las conversaciones son por encimita, son por arribita. Y si hay un conflicto o hay una enfermedad o algo pasa, no se habla de ello, como si no existiera. Y entonces ahí va al área del ocultamiento, de lo que no se dice. Sí, 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 sí. A ver, ¿y cómo podemos empezar a atrevernos a quitarnos en ciertos momentos, ¿no? Que sean Ujú. necesario también esos disfraces y también permitirnos que nuestra vida no luzca perfecta, ¿no? Exacto. Bueno, claro, esto es bien importante, ¿no? Permitirse la imperfección. Incluso, fíjate, y esto es básico porque permitirte la imperfección es lo que te hace ser humano y poder tener vínculos humanos. Pero pienso, por ejemplo, en todos los terapeutas o todos los maestros que tienen que dar una apariencia de perfección. Los psicoanalistas, que su vida es perfecta, que nunca expresan nada, que no expresan emociones, que nunca hablan de nada. Claro, tú puedes decir, pues es que son sus pacientes. Pues sí, es cierto, o son sus alumnos, ¿no? Cuando son maestros. Es cierto, pero no son perfectos. No se permiten la vulnerabilidad ni la imperfección, que es lo que los hace ser alumnos. Y entonces la relación con los otros genera un abismo en lugar de una conexión. Sí, ¿verdad? Como pensamos que la vulnerabilidad Es peligrosa. es peligrosa, Sí, pero también es un puente de conexión. claro. Es lo que nos hace humanos. Ujú. Así es. ¿Qué más vamos a aparentar en este episodio, Marianne, de apariencias? ¿Qué necesitamos seguir Abordando. abordando? Yo creo que hay tantas facetas y tantas formas que cada quien pueda identificar en dónde aparenta, en dónde está aparentando algo que es falso, que no va con su esencia, que no va con su vida cotidiana, pero que es una apariencia, que es un disfraz. Es importantísimo preguntarse, ¿qué es lo que estoy ocultando? ¿De qué no quiero que se den cuenta? Porque con la apariencia yo oculto una verdad y no quiero que se den cuenta de esa verdad. Entonces, vale la pena ser honestos con nosotros mismos, porque la apariencia inicia en el autoengaño. Ujú, Necesitamos ser honestos con nosotros mismos, hablarnos con la verdad, aunque la verdad duela, y después tener la humildad de aceptar que estoy queriendo ocultar una verdad que me hace daño. Después, tener la valentía de liberar el ocultamiento y de empezar a construir una vida basada en la autenticidad y en la verdad. ujú. Puede ser que tenga miedo de decepcionar a alguien si dejo de aparentar. Claro, claro. Tenemos miedo de decepcionar, tenemos miedo de que nos cachen, ¿no? Ujú, También hay miedo a ser descubiertos. ujú. Sí. Y también ser muy, preguntarnos, ¿no? Como qué costos, qué precios estoy pagando por aparentar. ¿Cuál es el costo?
Esto es bien importante, porque el costo va a estar en el cuerpo físico a través de la salud, en las relaciones. El costo va a estar también en nuestra realidad económica. El costo está en lo que estamos construyendo en nuestra vida, y con construir en nuestra vida no me refiero a construir casas o construir o dejarles el legado de una herencia, ¿no? A veces las herencias son peores porque destruyen las relaciones familiares, pero el legado más importante que nosotros podemos dar a nuestras futuras generaciones es la autenticidad y la veracidad. Entonces, ser muy conscientes de eso y dar un paso de valentía y atreverse a hablar de lo que nadie habla. Hay que Mm, desenmascarar el engaño, hay que desenmascarar ujú. la mentira. Sí, 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 Y al sí. desenmascararlo, pues le quitas el disfraz y ves lo que hay ahí, ¿no? Ujú. Atrás, al ser auténtico. Sí, mi ver que es un regalo cuando luego se me vino a la cabeza como en ciertos sistemas familiares hay una persona que le toca ser esa, la que dice Ujú. lo que nadie, lo Se que todos atreve. ven y nadie quiere decir. Eso. Y Siempre hay que uno. sí, que se atreve a entrar a romper las apariencias Sí. y hablar de lo incómodo también. Ujú, Sí, 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 sí. Afortunadamente, en algún momento en la red familiar va a haber ese valiente. ujú. Muy bien, Muy bien. qué lindo episodio, Marian. Pues Muchas les gracias. invitamos a todos a hacer este trabajo, a indagar en su corazón, indagar en su memoria, indagar en su comportamiento, preguntarse cuál es la información que ocultan. Hay personas que ocultan, mira, antes de terminar, hay personas que Ujú, ocultan la verdad de su salud. ujú, No quieren hablar de ello, como si eso no existiera. ¿No? Hay personas que se enferman de algo, no estoy hablando de una gripa, estoy hablando de un cáncer, estoy hablando de una propensión en la salud mm, grave y sí, no quieren hablar de eso, no quieren que nadie se entere. Van al médico, ¿cómo se siente? Bien. ¿Cómo va? Bien. ¿Ha tenido molestias? No. Y esa es una apariencia, ese es el disfraz del sano que en realidad está enfermo. ujú. Y hasta puedes subir el umbral del dolor, ¿no? Acostumbrado tanto a aparentar que siempre estoy bien, que Claro, dejas de sentir tu cuerpo, ¿no? dejas de sentir el cuerpo, se rompe la sensibilidad, porque la apariencia siempre está unida a la desvinculación. Ujú, Hay una desvinculación con la esencia. Y si hay eso, pues hay una pérdida de sensibilidad corporal. O piensas que no es tanto, ¿no? De repente, por ejemplo, te duele un poquito aquí y dices, oye, me duele aquí como en el estómago, como aquí como estoy teniendo unas punzadas, ¿no? Y entonces dices, oye, bueno, vamos a ver qué es lo que está pasando con el sistema digestivo. No, seguramente fue el café de la mañana que irrita. No, 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 yo estoy bien y no se habla más del asunto. Ok, está bien esa persona y en realidad sí tiene una afección que no está atendiendo. ¿En qué momento la va a atender? Pues cuando ya la afección llegue a un pico de normalidad, de enfermedad y de dolor, en donde no puedes ocultarla más, ¿no? Vas a tener que hablar de ello, tarde o temprano. Todo mundo se va a dar cuenta, tarde o temprano. Y vas a tener que atender tu salud en estado de emergencia por no haberlo atendido y cuidado desde antes, por no haber tenido acciones conscientes y verdaderamente vivir el bienestar, no aparentar el bienestar, sino ser congruente con vivir el bienestar y no utilizar el bienestar o la salud como un disfraz. Ese es otro disfraz. así es. Ujú, Entonces, ser conscientes, ser auténticos, entender que el disfraz y la apariencia están unidos al autoengaño, a la mentira y al ocultamiento de nuestra propia verdad, de nuestros propios síntomas y de nuestra propia historia. Y atrevernos a parar eso, a pararlo con valentía,
atrevernos a poder hablar de eso, atrevernos a llevar la congruencia en nuestras acciones, para no vivir el disfraz de la vida alegre, ni el disfraz de la vida plena, sino para ser y para tener una vida con plenitud. Que así sea. Muy Gracias. bien. Gracias, Mariana, y gracias a todos y a todas por Gracias. escucharnos. Sí, gracias a todos. Esperamos sus sugerencias para más temas, Sí, esperamos sus comentarios, nos pueden escribir y estaremos muy atentas escuchándolos y compartiendo sus comentarios también. Y si tienen temas para nosotras, por favor, nos los comparten y con mucho gusto lo desarrollamos. así es. Un beso, abrazo.